Creed en sus profetas. Miércoles 13 de marzo 2024. Jeremías 45. Un mensaje de consuelo para Baruc. La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en un libro estas palabras, al dictado de Jeremías en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Estoy exhausto de gemir y no he hallado descanso. Le has de decir que así ha dicho el Señor: He aquí que yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté, es decir, toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre este mortal, dice el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde vayas. El deseado de todas las gentes, capítulo 16, en su templo. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús los hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento: el de escapar a la condenación de su presencia. El pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron, les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Recordaron que se había escrito acerca de él: me consumió el celo de tu casa. Pronto la tumultuosa muchedumbre fue alejada del templo del Señor con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá en su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois del templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada, no viene a los corazones como antaño a su templo,
sino que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Dominados por el terror, los sacerdotes y príncipes habían huido del atrio del templo y de la mirada escrutadora que leía sus corazones. Mientras huían, se encontraron con otros que se dirigían al templo y les aconsejaron que se volverían diciéndoles lo que habían visto y oído. Cristo miró anhelante a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor y de su ignorancia de lo que constituía el verdadero culto. En esta escena veía simbolizada la dispersión de toda la nación judía por causa de su maldad e impenitencia. ¿Y por qué huyeron los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente? El que les ordenaba que se fuesen era hijo de un carpintero, un pobre Galileo, sin jerarquía ni poder terrenales. ¿Por qué no le resistieron? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona de tan humilde apariencia externa? Cristo hablaba con la autoridad de un rey, y en su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir. Al oír la orden, se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de sus palabras, se sintieron como delante del trono del juez eterno, como oyendo su sentencia para ese tiempo y la eternidad. Por el momento, quedaron convencidos de que Cristo era profeta y muchos creyeron que era el Mesías. El Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca del Cristo. ¿Cederían a esta convicción? No quisieron arrepentirse. Sabían que se había despertado la simpatía de Cristo hacia los pobres. Sabían que ellos habían sido culpables de extorsión en su trato con la gente. Por cuanto Cristo discernía sus pensamientos, le odiaban. Su reprensión en público humillaba su orgullo y sentían celos de su creciente influencia con la gente. Resolvieron desafiarle acerca del poder por el cual los había echado y acerca de quien le había dado esta autoridad.